y autoridades presentes. Primero, queremos pedir una disculpa por ese atraso que tuvimos, pero tuvimos algunos problemas técnicos que al final pues logramos resolver y aquí estamos ya presentes en la actividad para que ustedes puedan seguir sumando en esas actividades de Cátedra de la Tierra. A nombre del equipo compuesto por docentes y educandos del Departamento de Ciencias Naturales, les damos la más cordial bienvenida hoy, martes 5 de julio, a esta actividad de Cátedra de la Tierra, que tenemos una conferencia el día de hoy. Recordarles que la Cátedra de la Tierra tiene como objetivo propiciar el conocimiento científico y tecnológico de la ciencia de la Tierra y la investigación científica para contribuir al logro del desarrollo sostenible y el mejoramiento de las condiciones ambientales de la sociedad. Antes de iniciar esta conferencia programada para el día de hoy, anunciamos a todos los participantes presentes que deben estar muy atentos a la palabra clave. Esta se dará a conocer en el transcurso de la actividad y dicha palabra clave sirve para que ustedes puedan confirmar su asistencia dentro del formulario de Google que se va a compartir durante la actividad programada el día de hoy. También pues les recordamos que pueden hacer sus comentarios y preguntas mediante el chat, las cuales van a ser abordadas al finalizar esta conferencia. A continuación, vamos a dar la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, el licenciado Luis Antonio Méndez Vallejo. Él es licenciado en biología y tiene una vasta experiencia laboral en ese campo como asistente técnico para el Museo de Entomología de la Universidad Autónoma de Honduras, docente en los espacios de fisiología animal, biología general, biología aplicada y bases biológicas de la educación en la misma universidad. También es miembro de los proyectos de investigación dentro del área de entomología. Tiene una certificación biológica en aeropuertos de Honduras. Una caracterización también biológica en el Parque Nacional La Muralla en Olancho. Y una de sus investigaciones en la parte de investigación como colaborador en identificación de muestras entomológicas para el estudio de casos. Damos la cordial bienvenida al licenciado Luis Antonio Méndez, que nos comparte esta presentación, esta conferencia llamada Los maravillosos animales llamados insectos. Bienvenido, licenciado Luis Méndez. Muchísimas gracias, muy buenos días a ustedes, a los compañeros que hoy nos acompañan, se tomaron también ese tiempo y ese interés de pues escuchar un poquito y aprender un poquito de este loco mundo, de esta mi pasión también, que son pues los insectos, ¿verdad? Lo que me motivó a estudiar biología y pues cursar esta carrera fue los insectos. Entonces, espero que ustedes también lo que estén estudiando sea con pasión. Y bueno, es cierto, uno no se hace rico con esto, pero sí vive y se divierte con esto, aprendiendo y enseñando lo que a uno le gusta en la parte pedagógica es un éxito, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, felicidades por este tipo de eventos y pues qué honor ser parte de esto, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos y bueno, comencemos un poquito pues hablando de estos maravillosos animales llamados insectos. Vamos a ver. ¿Se comparten? ¿La vemos? Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, bienvenidos entonces a los maravillosos animales llamados insectos. Hoy pues su guía, su servidor es Luis Antonio Méndez Vallejo, soy licenciado en biología. Y bueno, comenzando pues adelantándome alguna pregunta, mi insecto favorito pues aquí lo tienen en pantalla, Dynastes hercules septentrionalis, es uno de los escarabajos más grandes que hay en el mundo y lo tenemos aquí en Honduras, en el territorio que hoy conocemos como Honduras existe este animalito. Entonces, este es mi favorito, mi insignia, lo que llamamos como mi tótem. Entonces, si lo han visto,
es un éxito. Vamos a ver. Ok, pues bueno, comenzamos. ¿Quiénes son los insectos? Pues bueno, son una de las formas de vida más exitosas e importantes que existen en el planeta Tierra, tanto actualmente como hace cientos y miles de años atrás. Los insectos son antiguos. Y entonces, ¿a qué me refiero con antiguos? Pues más o menos estamos hablando de 350 millones de años que llevan habitando este planeta. Para hacerles una comparación, entonces, pues recordemos a los famosos y queridos dinosaurios, que apenas su apogeo fue hace 65 millones de años. Y el ser humano apenas lleva 2 millones de años. O sea, que los insectos son antiguos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues encontramos registros fósiles como esta impresión, registros fósiles como conocen en las películas de Jurassic Park, que existen en ámbar, y así cantidad de fósiles nos demuestran que los insectos son antiguos y no han cambiado casi absolutamente nada. O sea que son organismos exitosos sin dudar alguna. Los insectos pues son los organismos más abundantes y entonces por eso pues han colonizado cantidad de ecosistemas. A donde vayamos hay insectos. Entonces hay más de 1 millón de especies descritas y todavía falta por seguir describiendo y estudiando y hasta descubriendo. Así que hay tarea, hay bastante trabajo que hacer aún. Parte de su éxito entonces pues son variantes en tamaño, forma, colores y bueno, son capaces entonces de aprovechar casi todas las fuentes de alimento que existen en este planeta. Pues, ¿dónde ubicamos a los insectos, chicos? Pues bueno, son animales, ¿verdad? Están en el mismo grupo que el ser humano. Pero entonces ahí es donde nosotros, los biólogos y los científicos, pues vamos dividiendo y vamos agrupando los organismos, pues por características, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos separando. Pero lo que debe quedar claro para ustedes es que los insectos son animales al igual que nosotros. Ya pues otras clasificaciones taxonómicas, pues ya difieren, como el filo, aquí les puse el ejemplo de los insectos en comparación a los seres humanos, filo artrópoda, de los insectos, cordados en el reino animal, o sea, nosotros, los seres humanos, artrópoda significa patas articuladas, subfilo hexápoda, y en el caso de los seres humanos están vertebrados, hexápoda significa de 6 pies, clase insecta y en nosotros pues clase mamífero, mamalia, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente hay cantidad de divisiones, pero el objetivo de esta parte es que ustedes sepan que son animales. Bueno, los insectos también, ¿verdad? O sea, no lo tomen como insulto. Pues, ¿cómo identificamos a los insectos, chicos? Y con esto pues quiero hacer énfasis porque ustedes ya no me pueden salir de aquí confundiéndose qué es un insecto y qué no. El secreto es sencillo. Los insectos, como dije anteriormente, son hexápodos, entonces son organismos de 6 patas. Ya con esto, ustedes quedan claro de qué y qué no es un insecto. 6 patas, no más, no menos. Su cuerpo, pues, se divide principalmente en 3 segmentos, que se los ejemplifico aquí, que es cabeza, el tórax y el abdomen. La división básica. Poseen un par de antenas, así es, poseen solo 2 antenas, no poseen 4, no poseen 3, no poseen 10, solo un par. Y entonces, un éxito de los artrópodos, en este caso de los insectos particularmente, es que son los primeros organismos en desarrollar alas. Antes de los dinosaurios, ya los insectos tenían y desarrollaron alas. Fue las primeras alas que vio el mundo. Recordemos que después vendrían las aves y por último los murciélagos. Entonces aquí donde los insectos nuevamente nos ganan en cuestión de éxito, desarrollo y evolución. Entonces aquí les pongo un ejemplo de una abeja, donde vemos sus 2 antenas, sus 6 patas, su cuerpo dividido en 3. Y también aclarar que no necesariamente todos los insectos tienen alas, y no necesariamente todos, vamos a ver más adelante, pues tienen 2 pares de alas. Generalmente sí, ¿verdad? Tienen un par, otro par. Hay otros que van a tener solo un par
pero es una cuestión pues evolutiva, y hay otros que no van a tener ningún par de alas, pero las demás características se mantienen. Así que ustedes ya deben de estar claros con eso. Entonces, bueno, para que vean que no les estoy mintiendo, en el grupo de los artrópodos, cerca de los insectos, tenemos pues a los crustáceos, donde los crustáceos ya tienen más de 6 patas, donde los crustáceos ya tienen más de 2 antenas, y donde los crustáceos su cuerpo ya no se divide en 3, ya ese es otro orden. Entonces tenemos aquí, les puse la langosta, los camarones, un cangrejo, y este más simpático que está aquí es el que podemos encontrar a veces en nuestras casas, que les decimos cochinillas de la humedad. No son insectos, son crustáceos, y su éxito es que colonizaron pues tierra adentro, ¿no? Siempre requieren un poco de humedad, pero son crustáceos, y son los conocemos como cochinillas de la humedad o insecto bolita, mal llamado, ¿verdad? Pero son crustáceos. Otro también, entonces, error común es confundirlos con arácnidos. Los arañas son otro grupo. ¿Tienen características similares? Sí, pero son otro grupo. Es como decir, agregar al mismo grupo a un perro con un caballo. Son mamíferos, tienen 4 patas, se alimentan de leche al inicio, pero tienen características distintas. Entonces, por eso los organizamos así, para mejor estudio y mejor comprensión de los organismos. Y bueno, entonces los arácnidos pues tienen, ustedes saben, 8 patas, ¿verdad? Y ya su cuerpo ya no se divide en 3, no tienen antenas, y al igual que los crustáceos, perdón por acá por el sonido de fondo, y al igual que los crustáceos y los demás, no poseen alas, y gracias a Dios. ¿Se imaginan una tarántula voladora? Entonces aquí, este es otro simpático que ustedes han de conocer, que está arriba en la parte central. Generalmente, o en algunos lados que yo he andado, y de niño me enseñaban que se llamaban pendejitos, que son estos que ven en el centro arriba de arácnidos. Entonces, esos también son arácnidos y son inofensivos. A pesar de que nos den miedo, son inofensivos. Escorpiones, estos también, tal vez más de alguno lo ha visto en algunas cuevas o en el bosque de noche, son ambiplígidos, son arácnidos, pero son inofensivos. A pesar de esa apariencia terrorífica y de ciencia ficción, son inofensivos. Y bueno, este es otro famoso, un arácnido realmente prehistórico, un fósil viviente que le decimos cangrejo cacerola, pero realmente no es cangrejo, está más cercano a los arácnidos, y de este se extrae su sangre, que es de coloración azul. Entonces es bien cotizado en el mundo de la farmacéutica, y es interesantísimo poderlo ver, porque como les digo, es un fósil viviente. No han cambiado realmente casi nada en comparación a los actuales, y si tenemos los registros fósiles prehistóricos, son idénticos. Pues otro grupo que confunden bastante con insectos son los famosos miriápodos, como los 1000 pies, el que tenemos arriba, y los 100 pies que ven aquí abajo. No, son insectos. Ya les expliqué la regla, tienen más de 6 patas, su cuerpo no se divide en 3, sí tienen un par de antenas, estamos de acuerdo, pero no cumplen las características, así que están en otro grupo. Entonces también ya no me los pueden confundir con insectos. Y bueno, ahora sí, el que nos compete el día de hoy, los insectos. Entonces aquí les puse muchos de los espectaculares insectos que podemos encontrar en el mundo, como este escarabajo joya, lo tenemos en nuestra región. Está Morfo, mariposa azul que vemos aquí, Morfo peleides, también poseemos en nuestra entomofauna hondureña. Tenemos aquí pues la típica abeja, que les cuento que esta es de Europa realmente, esta no es nativa de América. Tenemos entonces este hermoso mosquito que es de Sudamérica, pero también, bueno, como otros mosquitos, pues es de cuidado, transmite enfermedades, pero su belleza no la podemos dejar a un lado. Y otro espectacular, pues que es un poco más asiático, pues son estas mantis orquídeas que mimetizan con la flor en donde se posan, y así como ninjas se esconden, y cuando llega la presa, pues sorpresa. Entonces, aquí vemos 6 patas, par de alas, 2 pares de alas, y pues bueno, el segmento, todos estos se dividen en 3.
¿verdad? Entonces, ahí la característica se cumple una vez más y por eso son insectos. Pues, ¿cómo organizamos a los insectos, chicos? Porque son tantos, son cientos, son miles, y también hay que seguirlos dividiendo para poderlos estudiar. Pues entonces los entomólogos los ordenamos en grupos más pequeños según otra característica. Entonces usamos el orden. Entonces el orden Coleoptera, por ejemplo, es donde van todos los escarabajos. Este es un Crisina cavei, lo tenemos en la muralla, en Olancho, es endémico hasta el son de hoy del territorio hondureño. O sea, endémicos que solo aquí existen. Hasta ahorita solo aquí se ha encontrado. Tenemos entonces otro más común, el orden Orthoptera, donde van los saltamontes, grillos, langostas, donde entonces también tenemos el orden de las hemípteras, donde van las famosas chinches, y también va aquí las cigarras y parecidos. Tenemos otro orden conocido que son las abejas, las avispas y las hormigas, que van en el orden Hymenoptera. Las moscas y los zancudos en un orden llamado díptera, porque este tiene una característica: los mosquitos y las moscas y similares ya no tienen un par de alas, solo tienen, perdón, no tienen dos pares, tienen un par, que es el que se ve aquí, y el segundo par se convirtió en unos timoncitos, en unos pedúnculos, que es lo que les ayuda a tener ese vuelo ágil y rápido. Se les decimos entonces como timoneles. Entonces, este es un ejemplo de que no todos los insectos tienen 4 alas, pero sí cumple otras características como 6 patas, su cuerpo es 3, cabeza, tórax y el abdomen, y un par de antenas, que las vemos aquí. Y bueno, el último también otro orden muy conocido y muy apreciado, creo que el más querido por el público, es el orden de las mariposas, donde entonces se llama orden Lepidoptera, ¿verdad? Entonces, estos son los más conocidos, hay cantidad de órdenes, pero estos los quise ejemplificar porque son los que ustedes más conocen y más ven a diario. ¿Y Coleoptera qué significa? Pues sería alas en estuche. Ptera, en latín, significa ala. Entonces los Coleoptera, cuando cierran este primer par de alas, parecen unos estuches. Entonces Coleoptera significaría alas como en forma de estuche. Los Orthoptera, sus alas ya son diferentes, se miran como regla, se miran más rectas que en comparación a las de los escarabajos, y Orthoptera significa entonces como ala recta. Aquí van, por ejemplo, entonces también antes las cucarachas, se iban las mantis y también los insectos palo, pero bueno, ahí hubo ya un cambio. Pero el punto es que la característica del ala dura y recta agrupa entonces sí diferencia a este grupo de los demás. Hemíptera, pues porque sus alas son una parte suave y la otra parte es más dura. Entonces por eso hemi, de como decirles ala a la mitad. Hymenoptera, pues bueno, son prácticamente pues porque este grupo pues tiene unos ganchitos que unen las alas. Entonces, en comparación a los demás, los hace diferentes. Entonces, viene como del himen, como de matrimonio, como de entrelazadas, están casadas esas alas, de ahí viene entonces el himen, y como ustedes también sabrán tal vez un poco de anatomía, pues recordamos aquel membrana que se encuentra en la vagina de las mujeres, que es el himen, ¿verdad? Que es una membrana que antes se decía que era, aseguraba que las mujeres eran vírgenes a la hora del matrimonio y que si no lo tenían, pues habían fallado a este compromiso, pero actualmente ya sabemos que se pierde con el tiempo y por cantidad de otras razones. Entonces, himen realmente es entonces como de matrimonio, matrimoniadas. Díptera, pues se les mencioné, de 2 alas. Y Lepidoptera, chicos, pues Lepidoptera viene de alas escamosas. Lépido, de escamas, porque esa coloración, ese famoso polvito que nos queda en los dedos cuando tocamos una mariposa, son escamas. Entonces, por eso alas escamosas, y ese tipo de escamas no lo tienen los escarabajos, no lo tienen los saltamontes, no lo tienen los chinches, ni las avispas, ni las moscas, ni nadie más. Entonces, como ven, son ciertas características que vamos a utilizar. Pues otra cosita interesante que ustedes han visto a lo largo de toda su educación, desde preescolar y escuela, pues es la famosa metamorfosis. Entonces, ustedes
han conocido la metamorfosis más evolucionada de todas, que es la de las mariposas. Entonces, la metamorfosis es un éxito de los insectos que los ha ayudado entonces a sobrevivir a lo largo de tantos cientos y miles de años y a explotar diferentes recursos en su estado juvenil y cambiar de recursos en su estado adulto. Entonces, eso asegura que hay alimento para ellos y para las siguientes generaciones. Entonces, pues, ustedes recordarán que la mariposa, pues, primero es un huevo, luego se convierte en larva, esta larva va creciendo, va creciendo, va comiendo, va creciendo hasta llegar a un punto en el que se convierte en el famoso capullo o pupa, y de esta, ya pasando unos días, unas semanas, sale un organismo totalmente distinto a como comenzó. Entonces, una mariposa ya totalmente desarrollada es muy diferente a como comenzó, ¿verdad? Una oruga tiene alas, tiene antenas, tiene patas más articuladas, tiene órganos sexuales. Y entonces, bueno, esa es la típica metamorfosis que ustedes conocen. Pero esa es la más nueva. Las más anteriores, las más antiguas, son, por ejemplo, de los insectos como ustedes conocen saltamonte. Pues esta metamorfosis que ustedes pueden ver también en sus casas con cucarachas, es cuando ponen un huevo y de este huevo emerge el insecto casi con la misma forma que tendrá toda su vida. ¿Qué va a cambiar? Solo su tamaño, coloración, va a ir mudando, porque recuerden que tienen exoesqueleto, ¿verdad? Por eso también son invertebrados. Entonces, ellos no van creciendo tan fácil como nosotros, sino que tienen que ir cambiando ese esqueleto, esos escudos se van renovando y cada vez va saliendo un insecto más grande hasta llegar entonces al punto de lo que llamamos un insecto desarrollado. ¿Y cómo sé cuál es adulto? Fácil, aparte de la coloración, los insectos de este tipo ya tienen alas en comparación a cuando fueron juveniles. Tienen alas y también, pues si nos indagamos más a fondo, ya desarrollaron aparatos sexuales. Entonces, esa es una característica que usamos los entomólogos para determinar cuándo uno de estos insectos son juveniles, qué edad está, ¿verdad? Y así también conocemos su ciclo de vida. Entonces, esto lo encontramos también en cucarachas y en saltamontes, que son los más conocidos por ustedes. Esta que ustedes vieron de la mariposa la encontramos en todos los escarabajos, también la encontramos en los dípteras, entonces como moscas y zancudos. Por eso recordarán que tenemos larvas de zancudo en el agua o larvas de mosca en el fruto o en cadáveres o en heces. Pasan por un similar proceso, ¿no? Y también las abejas. Ustedes también otro insecto que conocen bastante, las abejas, entonces tienen esta metamorfosis más evolucionada, más nueva. Y entonces, la siguiente, perdón, más primitiva sería de los insectos conocidos como libélulas, que ustedes ven cerca de agua. ¿Y a qué se debe esto? Pues porque totalmente su vida pasa por un momento acuático. Entonces, recordemos que la vida surgió también de los océanos, así que estos insectos aún conservan esa parte bien primitiva, que depositan sus huevos, estos entonces se crían bajo el agua. Esta la conocemos como una nayada, así se llama la juvenil de libélula. Y esta con el tiempo entonces va comiendo, va creciendo, hasta llegar a un punto en que va a romper todo este cascarón y va a salir como las famosas libélulas que ustedes y yo conocemos y vemos a diario. Entonces, esta realmente sería la primera metamorfosis, seguida de esta, cuando ya colonizaron lo que es el ambiente terrestre, y hasta llegar a lo que hoy con la evolución, que es la metamorfosis completa, ¿no? Aquí entonces les quería compartir un videito rápido para que veamos entonces una metamorfosis completa de uno de los insectos que ustedes más conocen. Vamos a ver si... 。
puedo dar aquí. A ver, no se pudo ver. Vamos a ver. Creo que hubo fallas del internet. ¿Ustedes lo están viendo? No, solamente se mira No se ve. una pantalla blanca. Ok, vaya. Quería compartirles ese videito rápido de un minutito, pero bueno, la tecnología es cosa seria. Ok, bueno, vamos a ver si la podemos cargar más para... Y bueno, entonces esta es una fotografía, disculpen la calidad, es uno de los tantos libros que conservo en mi biblioteca personal. Y más que todo lo que le quería ejemplificar a todos ustedes es que los insectos es lo que más abunda en lo que se refiere a vida en el planeta Tierra. En este gráfico de pastel o circular, que sí hay que actualizarlo, pero sí sirve como ejemplo para que vean que lo que existe en insectos supera a lo que hay de los demás artrópodos como arañas, crustáceos, miriápodos, y sobre todo supera con creces a lo que son los vertebrados, donde van todos los demás animales, perros, gatos, caballos, leones, todo ahí. Supera a algas y supera a plantas y a hongos. Entonces, por eso, importantísimo estudiar los insectos. Son lo que más podemos encontrar. Otra razón por qué los insectos son maravillosos y por qué los estudiamos, pues les mencioné que son de los más antiguos. Vienen desde su antecesor, hasta donde sabemos por registros fósiles. Su artrópodo originario, pues son los famosos trilobites. ¿Cómo sabemos que existen los trilobites? Pues tenemos fósiles en cantidad de lugares alrededor del mundo. Estos artrópodos fueron realmente conquistadores del planeta Tierra. Entonces sabemos que los insectos, como otros artrópodos, se derivaron de este. ¿Y dónde los encontramos? Les decía yo, por esta época desde el Paleozoico, o sea, cientos y miles de años antes que los propios dinosaurios que surgieron por esta época, por esta escala, hace 65 millones de años tuvieron su apogeo. Y como les decía, el ser humano realmente es reciente. Estamos todavía en pininos en lo que se refiere a la edad de la Tierra. Entonces, la época donde explotó el boom de los insectos, donde ustedes pues conocen las libélulas, se originó más que todo por esta etapa que se conoce como el Carbonífero, porque bueno, de ahí entonces se formó pues el famoso petróleo o el combustible que ustedes agregan a sus vehículos, viene de esta época del Carbonífero, donde pues cientos de animales y plantas fallecieron y pasaron ciertos procesos y bueno, se formó el famoso pues petróleo. Ahí hubo un boom, estamos hablando por esta etapa, donde encontrábamos ya libélulas, ya encontrábamos cucarachas, ya encontrábamos ortópteras como saltamontes, y sí, eran gigantes, pero gigantes no como un dinosaurio, ¿verdad? Sino que estábamos hablando de insectos o de una libélula como de 1 metro más o menos. Entonces sí, parece de ciencia ficción el imaginarse tener una libélula casi del tamaño de un brazo, ¿no? O insectos de ese tipo. ¿Dónde viven los insectos actualmente, chicos? Pues donde ustedes vayan hay insectos. Son, repito, un éxito. Los encontramos desde desiertos, desde tundras, desde bosques, sistemas acuáticos como lagos, ríos, hasta en nuestras casas. Ya se han adaptado algunos totalmente al ser humano. Cucarachas y moscas, en ese sentido, son un éxito. Donde vaya el ser humano, van estos insectos. También pues hay insectos nocturnos, así que también pues tenemos que han conquistado tanto el día como la noche.
¿Qué comen los insectos? Como les mencioné al inicio, comen de todo, son excelentes, han aprovechado todo lo que ha surgido en la tierra, lo han aprovechado los insectos. Acá lo que les quería ejemplificar son aparatos bucales de diferentes insectos, como el que tenemos aquí a primera mano derecha, que es de una cabeza de una abeja, que entonces es donde es un insecto masticador lamedor. Acá tenemos la cabeza de una mariposa, por eso vemos todo este sifón o como pajilla alargada que ustedes pueden ver, diseñada totalmente para extraer entonces el néctar de las flores. También entonces este que tenemos aquí es un masticador como los saltamontes, como las cucarachas. Y este también es otro conocido y o tal vez uno de los más odiados, que son el de los zancudos, pues su aparato bucal está diseñado para perforar y chupar, ¿verdad? Entonces, hay otra cantidad de aparatos bucales, pero estos me sirven para guiarlos a ustedes en que los insectos pues pueden sobrevivir usando todos los recursos posibles habidos y por haber. Entonces aquí les presento estos masticadores, son fruteros, en este caso están comiendo este cactus, entonces son masticadores. Aquí tenemos otro masticador bien conocido por ustedes, que tal vez a muchos hoy les rompo la burbujita de que las mariquitas, las catarinas, las ladybug, pues son todo linda y toda dulzura. No, pues son depredadoras, son excelentes depredadoras, son asesinas de lo mejor que hay. Se utilizan para control biológico de estos áfidos que ustedes ven aquí, este insectito que se está devorando. Se venden mariquitas para controlar plagas de áfidos. Así que, aunque no lo crean, las mariquitas, con toda esa imagen que uno les da, son feroces, son cosas serias. Aquí tenemos otro masticador, de los que conocemos que son vegetarianos, comen hojas. Tenemos aquí otro aparato bucal que no mostré antes, los chupadores, que tienen una esponjita, las moscas, saborean con las patas. Cuando encuentran algo, entonces sacan este aparato como una esponjita que va secretando fluidos. Por eso creo que tal vez más de alguno ha escuchado que como que regurgitan o vomitan y luego chupan. Pues es cierto. Entonces así es como comen las moscas. Van chupando lo que han degradado con su excreta y por eso su aparato bucal es distinto. Y bueno, aquí la típica mariposa, aquí está el sifón que está utilizando para chupar el néctar de una flor, y aquí pues también una abeja que les mencioné que es lamedor masticador, pues ella pues también entonces gusta del néctar, pero no chupa sino que lame, y su aparato pues masticador es para otros propósitos también, para construir su panal de defensa, y bueno, ya es un poquito más complejo que el de las mariposas. Tenemos entonces también los insectos que se alimentan de heces, como el famoso escarabajo pelotero que encontramos en Egipto, insectos barrenadores le llamamos nosotros porque se meten dentro del tejido de la hoja y van dejando estos caminitos. Generalmente son larvas de mariposa o de moscas, entonces van dejando estos caminitos, entonces sabemos que son ya insectos que han infectado alguna planta porque muchos son plagas. Tenemos entonces insectos que se alimentan de cadáveres, son excelentes descomponedores, tanto de animales como de plantas. Y bueno, otra vez entonces tenemos este hermoso mosquito de Sudamérica, que pues su aparato es chupador. Cabe destacarles, chicos, también que los mosquitos no todos se alimentan de sangre, son las hembras, y no es todo el tiempo. Las hembras lo utilizan cuando se han apareado, porque necesitan proteína para los huevos, para nutrir a la siguiente generación. Generalmente entonces cuando comienzan se alimentan como los machos, chupando la savia de plantas. Entonces, cuando todo mosquito que usted los pique es una hembra, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle bien curioso de los mosquitos, que es realmente un éxito actualmente, y los insectos como los mosquitos han demostrado que son superiores a, hasta, por decirlo, al ser humano en lo que es la colonización del planeta Tierra. Ya han llegado a alturas donde antes no se registraba, ya han llegado donde temperaturas antes los detenía,
Y pues es el animal más peligroso del planeta Tierra. Es el animal que más mata seres humanos, dejando a un lado por mucho un tiburón blanco, dejando a los escorpiones, dejando a los leones. El animal más peligroso actualmente del planeta son los mosquitos. ¿Por qué? Son vectores de enfermedades, cantidad de enfermedades. Entonces, sí, los mosquitos son hermosos en algún aspecto, pero peligrosos en otros. Tenemos entonces también cómo se comunican los insectos, por feromonas generalmente, por eso tienen estas antenas, como les ejemplifico aquí, son totalmente por feromonas, detectar pareja, alimento, enemigo, son feromonas que se circulan por el aire, ellas las secretan y comunican entonces cantidad de información. También entonces tenemos a los que son por luz, como las luciérnagas, por sonido, como las famosas cigarras, y uno más complejo que se descubrió realmente hace poco es la danza. Las abejas se comunican por danza. Entonces, con el caso de las abejas, que es ya un organismo algo más reciente, se ha detectado entonces, bien estudiado, que ellas indican dónde hay comida, a qué distancia y en qué dirección según el baile que hagan. Entonces, esa es un dato bien interesante de las abejas. ¿Por qué estudiamos a los insectos, chicos? ¿Por qué nos interesan? Pues ustedes más conocen la polinización, ¿verdad? Que es entonces que ayudan a las plantas a reproducirse, transfiriendo el polen de una planta masculina a una, el polen masculino a una femenina, que entonces eso favorece la producción de oxígeno porque ayuda a la propagación y el éxito de las plantas. También entonces ya sabemos que mejora los cultivos, muchas plantas dependen de la polinización y está también bien claro que una planta polinizada produce mejores frutos que una que no. El producto es de calidad. Y bueno, entonces mantiene la biodiversidad tanto de especies vegetales como animales y nos ayuda entonces a esa variedad genética y a reproducción de las mismas en todo el planeta. Entonces, la polinización, ustedes creo que es lo que más bombardeado han estado en esto. Importancia, entonces, por ejemplo, el famoso cacao que a nosotros nos interesa en Mesoamérica, ya que el cacao fue la moneda utilizada por los mayas. Era una bebida exclusiva para la realeza, para los dioses. Por eso el nombre científico del cacao es Theobroma, comida de los dioses. Entonces, no tendríamos este fruto si no fuera por esta mosquita, porque sí, los mosquitos hay también quienes polinizan, no solo es cuestión de las abejas, cantidad de otros insectos lo hacen, pero el más famoso y sí, el más exitoso son las abejas. Pero bueno, aquí tenemos uno que nos interesa a nosotros, que es el mosquito del cacao, el Forcipomia, que se los presento. Y bueno, aquí esta imagen pues es cuando ya el chocolate pues trasciende fronteras, se va por ejemplo para Suiza, donde ya le agregamos vainilla, leche y azúcar y pues el famoso chocolate que nosotros disfrutamos casi a diario. Otro pues de importancia para nosotros es el tinte del carmín, que también lo utilizaron los mayas, que son estos que ven aquí, que segregan entonces o al machacarlos en morteros o similares, sacamos entonces el extracto, un tinte carmín, es un rojo, que lo utilizamos para tejidos, textiles, para labios y cantidad de cosas. Lo usaban desde ya el periodo entonces prehispánico, le gustó a los españoles conquistadores, tanto fue su comercio que lo único que lo superó fue la plata. Entonces, este es un insecto que ha sido importantísimo en la parte económica, histórica y cultural para nosotros en Mesoamérica. Otro también entonces un poco más asiático, pues el famoso gusano de la seda, mal llamado gusano, porque los insectos no son gusanos, sino que son larvas. Los gusanos son otro grupo totalmente distinto. Entonces nosotros decimos gusano todo lo que es largo, pero no, se llama larvas o orugas. Entonces conocemos bien entonces la seda, viene de esta polilla originaria de Asia y por ende históricamente nos ayudó y formó aquella ruta de la seda que conectaba Asia con Europa y de Europa llegó entonces a América. Lo trajeron los españoles y demás conquistadores, ¿verdad?
Entonces este es otro insecto que históricamente ha sido fundamental para el desarrollo del ser humano en lo que se refiere a textiles, ¿verdad? Comercio, porque recuerden que lo principal fue la seda y por eso esta ruta, que tan importante fue que hasta por aquí se surgió lo que fue la peste, la plaga negra, que casi eliminó a la población de Europa. También se sabe que se fue transportando por esta ruta de la seda. Entonces este es un ejemplo perfecto de hace unos días tuve esta pieza en mis manos. Es un rebozo venido de Mérida, Yucatán, en México, donde entonces este es un textil elaborado por seda, o sea, elaborado a mano por nativos de Mérida, de cultura maya, donde entonces utilizaron la seda para bordarlo a mano y el tinte del carmín para pintarlo. Entonces, estas piezas, este tipo de piezas, por eso son tan caras y tan valiosas. Aparte de que son hechas a mano, son de una calidad impresionante. O sea, tenemos seda asiática traída por los europeos, hecha por manos mesoamericanas con tinte mesoamericano. Entonces, este tipo de cosas, cuando uno sabe, cuando uno conoce su valor, entiende y paga lo que realmente vale. No andamos con, no me lo deja a tanto que nos gusta el regateo, ¿no? Importancia de los insectos en la medicina, pues bueno, las larvas de mosca hemos visto en varias películas que la usan para comer la carne muerta de heridas, son buenísimas, ¿verdad? Bueno, no todas se usan, ¿verdad? Pero sí están bien estudiados cuáles larvas de mosca podemos utilizar. No dañan tejido bueno, entonces ayudan a purificar las heridas, son un éxito. También tenemos apiterapia, que es se utiliza la picadura de abejas. También entonces las abejas, recuerden que producen esta miel, que es un éxito en lo que es productos alimenticios, para medicina, para heridas. La miel es un éxito, para preservar es un éxito la miel. También importancia de nuevo por los mosquitos, son vectores de enfermedades. Tenemos también esta chinche, que es la famosa chinche del mal de Chagas. O sea que es importante que la conozcan, memorícenla, porque esta es la única que tenemos en Centroamérica que puede transmitirnos la enfermedad. Ya en Sudamérica hay otra, que ha venido a veces acá, se ha traído por accidente, pero la nuestra es esta. No son las que apestan, no son otras chinches, es esta. Y aquí otro ejemplo, pues que se usan hormigas también para terapias, de artritis, también como el de las abejas, y en algunos lados usan estas hormigas para cerrar heridas. O sea, es tan fuerte la mordida que las dejan ahí, la hormiga pierde hasta la cabeza por quererse arrancar y se dejan entonces para que suturen, ¿no? En vez de hacer con aguja e hilo, usamos el poder de las mordeduras de las hormigas, perdón. Como les mencioné antes también con las mariquitas, pues los insectos es importantísimo para nosotros a lo largo de la historia y nuestra parte económica, porque son agentes de control biológico. Nos ayudan entonces a controlar plagas o otros organismos que pueden afectar el cultivo. Y entonces esa fuente de alimentos, si la perdemos, afecta a la población, ¿verdad? Entonces aquí les puse algunos, como la famosa catarina, mariquita o ladybug. También entonces las mantis. También aquí tenemos entonces una oruga parasitada. Estos son huevos. Entonces las avispas son excelentes parasitoides. Se usan bastante también avispas para el control biológico de plagas. También entonces, pues un estudio bastante completo y bastante ya bien identificado es el uso de los insectos para la entomología forense. Nos ayuda entonces a determinar cuánto tiempo lleva de fallecido, por ejemplo, una persona, si fue asesinada por veneno o alguna otra razón no visible, si también fue movida de un lugar a otro, pues lo podemos saber utilizando entonces la entomología forense. Aquí generalmente utilizamos moscas, algunos escarabajos y otras avispas, pero las moscas son un éxito. Este es un tipo de escarabajo que se alimenta, entonces llega a comer larvas de algunas moscas y entonces conociendo su ciclo de vida sabemos cuánto tiempo llegó y así sucesivamente vamos atando cabos y sabemos entonces cuánto lleva el cadáver expuesto o desde que fue asesinado. Indicadores biológicos, pues bueno, los insectos, al igual que otros organismos, pues nos indican cómo está el ecosistema. Si están o no están,
nos ayuda a entender entonces si está malo, si está más o menos, o si está en condiciones idóneas del ecosistema. Generalmente utilizamos entomología en el estudio de insectos acuáticos. Nos ayuda a saber la calidad del agua solo encontrándolos o no encontrándolos. Entonces, a veces los insectos son tan susceptibles y tan delicados a los contaminantes o ciertos cambios abruptos que se van. Entonces, eso nos indica bastante cómo está un bosque, una sabana, un río, un lago y así sucesivamente, etc. Parte que no les gusta a muchos de acá, pero es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras raíces, es la entomofagia. No es cosa solo de chinos, no es cosa solo de gente sucia como algunos nos han criado, sino que la entomofagia es parte también de la historia mesoamericana. Los aztecas lo hacían, los mayas, los incas, donde ustedes vayan y estudien cultura prehispánica, se hacía. Claro, no es lo mismo decirles que no es que les voy a preparar un plato de cucarachas asadas, no. Hay ciertos insectos que sí se pueden comer o se deben comer y hay una preparación, ¿verdad? Hay un proceso, ¿verdad? Entonces, igual que ustedes comen un carne de cerdo o de res o de camarón y sucesivamente, hay un proceso, ¿verdad? De limpieza, de protocolo de cría y de higiene, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que lavarnos esa idea de comer insectos es repugnante, es de locos. También me adelanto otra pregunta, que si he comido insectos, sí, sí hemos probado, me han traído chapulines fritos y picosos de México. Aquí en la universidad hemos tenido el gusto de preparar platillos a base de insectos. ¿A qué saben? A lo que ustedes lo preparen. No hay un sabor a insectos. Es como ustedes lo preparen, al igual que la carne. Entonces, no me crean a mí, busquen información y verán que la ingesta de insectos es un recurso que deberíamos de estar explotando desde hace tanto tiempo, ya que ocupa menos espacio, ocupa menos inversión económica, ocupa menos uso de químicos y los insectos son más nutritivos que toda la carne habida y por haber. No tienen grasa, ¿verdad? Entonces, cuando uno entiende este principio, la ingesta, la entomofagia es, en América, perdón, para contrarrestar la hambruna. Pero aquí nos gusta tener granjas de reses que abarcan kilómetros y kilómetros y una res no alimenta a toda la población y de la res no podemos comer toda también. Entonces, ahí es un tema bien interesante. Otra parte importantísima de los insectos, pues embellecen nuestro mundo y fascinan nuestra mente, nuestra imaginación. Entonces aquí les dejo un ejemplo de alguna fauna local, como esta Morphocipris, la mariposa más brillante del mundo, y la tenemos en Honduras. Y miren casualmente, los subcolores se asemejan a la bandera nacional. No he entendido por qué este insecto no lo hemos tenido como insignia. Es bellísimo, es un brillo espectacular. Aquí les pongo entonces un close-up, un zoom de cómo se ven las alas de las mariposas. Por eso Lepidoptera, alas escamosas. Cada una de estas es una escama y es lo que podemos encontrar en todas las mariposas si le hiciéramos un zoom. Este es otro escarabajo bellísimo que tenemos en Honduras, que se llama elefante, le decimos escarabajo elefante, Megasoma elefa, su nombre científico. También es frutero, a pesar de que lo vemos con esas puntas y ese cuerno, son inofensivos, pero sí muy fuertes y muy grandes, entonces atemoriza. Este es otro que tenemos también muy bello, que le decimos escarabajo arlequín, Acrocinus longimanus, su nombre científico, y esta coloración es muy bella y varía según el ecosistema donde lo encontremos. A veces es anaranjado, a veces más amarillo. También tenemos la belleza de las luciernas, estos insectos que comunican con luz. Verlos de noche es un espectáculo. Ahora es muy raro verlos. Yo he visto pocos de estos años, me aparecen muy pocas luciernas, pero ver una pradera con luciernas es espectacular. Si no la han visto, se han perdido el show increíble. Bueno, pues saltamontes también, pues algunos tienen su belleza si la sabemos ver, ¿verdad? Lo hermoso está según el ojo del espectador. Y si, ¿verdad? Si estamos más educados, pues también podemos ver esos detalles que para los demás pueden ser repugnantes o incomprensibles.
pues los insectos nos han fascinado desde el tiempo, desde que el hombre es hombre. Nos ha fascinado su forma, sus detalles. Aquí les pongo una pieza prehispánica de lo que es un chapulín, como lo conocen en México. Entonces, esto sería un chapulín. Lo vemos también lo vemos en otras culturas como la egipcia, lo vemos también entonces en joyería, lo vemos en pinturas, lo vemos en nuestra ropa a diario. Casi creo que a diario vemos a alguien con un arete o una pulsera o algo de los insectos. Los insectos nos fascinan y nos atemorizan a la vez. Tenemos entonces también el ejemplo de los beetles, los Volkswagen, que le dimos cucarachitas. Lo tenemos en las literaturas, como la Metamorfosis o el Escarabajo Dorado de famosos escritores. Tenemos también en la cultura del cómic, chicos, en el cine, juguetes, repito, películas, arte como origami. Una parte bien interesante de la cultura de los insectos son los cometas, los famosos papalotes, que muy pocos saben que viene de papalotl, que en náhuatl, que es el idioma que hablaban los aztecas, que es mariposa, papalotl. Entonces de ahí viene, era una celebración donde se volaban estas cosas, entonces simbolizando el vuelo de las mariposas. Entonces esto, para los que tal vez tan nuevos no disfrutaron de niño, representa entonces a las mariposas, y es una tradición bien antigua, bien nuestra. Aquí les presento un poco del arte que yo tengo en mi colección. Como les mencioné, mi insecto favorito. Entonces tengo pintores garífunas que me han hecho estas obras, compañeros de biología también que se han puesto a trabajar en artesanías como esta de cerámica, esta de crochet. También he trabajado con diseñadores gráficos para esta camisa que hoy también estoy vistiendo en honor a ustedes y este evento. Entonces, lo que les quiero decir es que los insectos nos acompañan a donde vayamos. Siempre vamos a estar entonces cercanos pensando, ya sea para bien o para mal, en los insectos. Y aquí está el ejemplo claro. Los insectos en mitos, leyendas y religión. Ustedes conocerán la mariposa negra, la típica mariposa negra, que dicen que si entra a una casa alguien va a fallecer, ¿verdad? Wow, es de los más conocidos. Repito, es totalmente falso. Lo repetiré todo lo que queda, me falta. Esta presentación es falso. No matan a nadie. Pero es una tradición y es un mito bien prehispánico también. Por eso esta mariposa, nombre científico, la Scalofa dorata, mariposa negra, perdón, aquí lo escribí mal, le dicen Mictlan papalotl, también en náhuatl, de los aztecas. Y Mictlan significaba entonces el inframundo. Entonces Mictlan papalotl era la mariposa del inframundo. Entonces también le daban esa connotación de tener esa relación del inframundo. Y como saben, todo lo que sale de noche es del diablo, es de brujería o lo demás, ¿verdad? Esos son las típicas leyendas y mitos que también aún al día de hoy preservamos. Las mariposas morfo, pues bueno, el famoso polvillo que uno dice que dejaba ciego si uno los tocaba y se rascaba el ojo, falso también. No deja ciego a nadie, pero claro, como es un sucio, un cuerpo ajeno en un ojo, puede causar malestares e irritaciones, pero ciego, no. Las mariposas morfo también se decía que son espíritus que perdían a la gente en el bosque o lo guiaban. Entonces ahí dependía de qué cultura estamos hablando. Esta que tenemos también en Honduras, que es la cabeza de maní o cacahuate, en unos lados le dicen la machaca. Es bien interesante porque dicen que si te muerde tienes que tener relaciones sexuales en menos de 24 horas. Repito, también es falso. No muerden, son las plantas, entonces no, de entrada no muerden. Este es otro conocido por ustedes que le llamamos insecto palo, que también nos mencionan en los pueblos o igual aquí en la ciudad aún, que si ustedes son mordidos por uno de estos, se van a secar y se van a hacer flacos como el insecto palo. Otra cosa también que deben de saber que es falso, totalmente falso. Son insectos herbívoros, no se defienden mordiendo, si bien pueden masticar hojas,
pero no muerden, y su defensa es parecer palitos o parecer hojas. Por eso también se les dice insectos fantasmas. Y si eso no funciona, son capaces entonces de desprender sus patitas y volverlas a regenerar, así como la cola de los pichetes, si se acuerdan o lo han visto, el mismo principio. Y bueno, pues las cigarras también ustedes han escuchado que dicen que si cantan tanto que estallan, totalmente falso, ¿no? Cantan para llamar a la pareja y no estallen. Entonces aquí les doy otro ejemplo de las escamas de mariposa con un zoom, como se ven, ¿verdad? Y el famoso polvito de las mariposas que no lo deja ciego. Esta mariposa 88 también que dicen que ayuda para la lotería, si se captura o la viran. Entonces esta forma que tiene aquí en el vez de ala forma un 88, entonces la toman a veces como señal de la lotería o de la suerte, ¿no? Entonces, datos bien curiosos. Leyendas, pues en las mitologías y otras cosas, las tenemos como en Belorofonte, que si lo conocen fue el que mató a Quimera, el que domó al caballo alado Pegaso. Pues entonces aquí tenemos un evento en donde Zeus, para frenar ¿cómo se llama? La arrogancia de Belorofonte, que ya se creía un dios y quería volar hacia el Olimpo y estar junto a sus iguales dioses. Zeus mandó un mosquito que picara a la nariz de Pegaso, lo que entonces al caballo no le gustó, botó a Belerofonte y este entonces lesionado y degradado a un vil mortal nuevamente, pues simboliza lo que somos significantes ante los dioses. Entonces, lo interesante es que mandó un mosquito. También tenemos en las leyendas a los mirmidones, que ustedes conocerán por la Ilíada, la guerra de Troya, los famosos mirmidones, donde tenemos a Aquiles, que entonces la leyenda nos habla que este pueblo surgió de las hormigas negras. Por eso mirmidones viene de hormigas. Entonces el pueblo surgido de hormigas, por eso aquí en esta imagen se ve un árbol lleno de hormigas y de estas hormigas convirtiéndose en bebés, que entonces de ahí surge la bravura y la valentía de estos guerreros, de este pueblo llamado los mirmidones. Tenemos en la parte entonces católica las plagas de Egipto, tenemos la influencia de la tercera, cuarta y octava plaga, donde teníamos a mosquitos, moscas y la plaga de las langostas. Entonces, desde tiempos antiguos tenemos esa relación de los insectos darnos ese miedo, esa impotencia, esa relación con enfermedades y hambruna, ¿no? Nos vamos entonces un poquito más acá también a Mesoamérica, que Quetzalcóatl en algún momento se nos dice que se convirtió en una hormiga negra para robar el maíz y dárselo a los hombres y así darles ese alimento sagrado que para nosotros en Mesoamérica realmente lo fue, el maíz. Entonces, en su historia se relata eso, ¿no? Esa transformación en una hormiga negra. También uno de mis favoritos, y tal vez más conocido por ustedes, es Khepri, el dios egipcio del renacimiento, del amanecer, que es basado en estos escarabajos caqueros, estos peloteros, que los egipcios entonces tomaban que el sol emergía en el cielo, movido por un escarabajo, así como movía estas pelotas de excreta, así se movía el sol, así venía el amanecer y el anochecer. Entonces, Khepri es uno de los dioses realmente más importantes relacionados con insectos. Por eso es uno de mis favoritos. Y si nos vamos un poco más también a lo actual, pues la abeja tiene su relación en la religión católica. La abeja ha sido un símbolo impresionante por su orden, por su trabajo social, por su valor económico en la producción de miel, bueno, y otros subproductos. Y claro, los frailes católicos fueron los que realmente se dedicaron su tiempo a la apicultura. Y entonces por eso en varios escudos papales, en varias artes del Vaticano, encontraremos entonces diseños de abeja. Por eso la abeja realmente entonces es el insecto más sagrado para los católicos, que hasta tienen un patrono que es San Ambrosio, el patrono de los apicultores. Entonces en la parte medicinal, como les repito, en la parte de
de cera para las velas y así sucesivamente. Hay la historia con las abejas y el catolicismo está bien regada y bien interesante. Hay bastante material que pueden estudiar de eso. Y bueno, entonces para terminar mi epílogo, chicos, pues la importancia entonces de los insectos creo que les ha quedado un poco más amplia. La verdad que este tiempo es muy corto para hablarles de todo en contexto y punto y coma de la importancia de los insectos, tanto para el ecosistema como para nosotros los seres humanos, y dejarlos de ver como solo plagas, como solo molestias, como bichos de pesadilla, ¿verdad? Que mucho de eso pues es más que todo ciencia ficción y mitos y leyendas, y cuando conocemos más de un tema, pues más nos damos cuenta que poco sabíamos, ¿verdad? Que tanto era realmente más que todo pues ignorancia la que predomina y en este caso los insectos pues no quedan atrás. Uno entonces, como mi grupo favorito les mencioné son los escarabajos. Una de las frases que me encanta fue de este genetista británico Haldane, que pues en una discusión filosófica alguien le preguntó, un religioso de hecho, un católico le preguntó, pues ¿qué conclusión podría usted extraer sobre la naturaleza de Dios después de haber estudiado sus obras? Porque a él también le gustaban los insectos. Y entonces a lo que Haldane le respondió, pues realmente por lo que he estudiado, o hasta donde yo he llegado a ver, pues estoy realmente convencido de que a Dios tiene un desmedido gusto por los escarabajos. Y entonces, ¿a qué se refería Haldane con esto? Porque si bien los insectos son lo que más encontramos en el planeta Tierra, el grupo más grande son los escarabajos. El grupo más variante en forma, color, tamaño son los escarabajos. Entonces, definitivamente, si tenemos un Dios creador, le gustaron los escarabajos. Eso, innegable. Y bueno, chicos y compañeros docentes, pues muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad de compartir con ustedes esta mi pasión, los insectos. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Luis Méndez. Gracias por su participación en la Cátedra de la Tierra. Agradecemos su tiempo y su dedicación para presentar esta conferencia. Vamos a hacer, ya por cuestión de tiempo, unas 2 preguntas breves y recordarles a los participantes que pueden llenar su formulario, formulario de asistencia. Ya lo compartimos hace algunos minutos. La palabra clave es Día del Planeta. Esa es la palabra clave y ahí pues tenemos el formulario de asistencia. No olviden llenarlo correctamente para que se les pueda validar su registro de Cátedra de la Tierra. Bien. Hay algunos comentarios, por ejemplo, que mencionó un estudiante que decía los insectos del orden Diptera no le gustan, son en el caso de las moscas. Sí. Y pues ese es uno de los comentarios. Una de las preguntas, bueno, otro de los comentarios, muy agradecido porque me ha ayudado a entender las diferencias de cada grupo. Okay. Y pues una de las consultas que pregunta uno de los estudiantes es que hay un zancudo que es más grande de lo normal, menciona él. Según lo que dicen, no se debe matar porque ayuda a la polinización. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es correcto. Cuando ustedes encuentran los famosos zancudos grulla, que les decimos nosotros porque son zancudos que son más grandes y sus patas son bien largas, de ahí el nombre grulla, son realmente inofensivos. Esos no se alimentan de sangre. Entonces, les repito, no todos los mosquitos, no todos los zancudos se alimentan de sangre. Y recordar que en este caso, los que sí lo hacen de sangre son las hembras en cierto momento de su vida por la reproducción. Entonces, sí hay que tener cuidado, pero tampoco hay que tenerles ese fobia o odio, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener ese respeto por la vida. Por muy insectos que lo miramos, son vida también, ¿verdad? Entonces, los dejo a pensar. Muchas gracias, licenciado. Tenemos, bueno, otras preguntas.
bueno, son dos en una. Mencionan si hay insectos acuáticos y lo otro es que si existen animales, insectos en peligro de extinción. Sí, interesante porque de los ecosistemas, los insectos sí han conquistado la parte acuática, pero de agua dulce. Entonces, entiéndase río, laguna, riachuelo y etcétera. Ecosistemas que entonces no han conquistado es mar adentro. Agua salada, no. Tenemos insectos de playa, sí, pero mar adentro no. Y en los polos, ¿verdad? Porque ya es condiciones pues, más extremas. Pero sí, han conquistado el ecosistemas acuáticos y de hecho se usa bastante la entomología acuática para determinar la calidad de agua. Y si existen insectos en peligro de extinción, sí. Sí hay bastantes reportados, bueno, o amenazados. Lo que pasa con los insectos es que su estudio es más difícil, ¿verdad? No son fáciles de encontrar, no son fáciles de manipular. Entonces, su estudio queda bien difícil, pero sí tenemos detalles como, por ejemplo, cuando encontramos insectos endémicos. Como les decía, tenemos insectos endémicos en Honduras. Por ejemplo, el Crisina cabey, que les mostré en un momento, que les mostré que era uno verdecito, bonito, precioso, solo está en la muralla, en Olancho. Y entonces, es un insecto, por ejemplo, amenazado. Si perdemos ese ecosistema, ese refugio, perdemos al insecto. No hay en otro lugar del mundo. Así como en el caso de mariposas y así sucesivamente. Entonces, sí hay insectos en peligro de extinción. Hay unos que se han extinto, hay documentos. Y detalle curioso, pues ustedes han podido ver que tal vez los colegas docentes me pueden corroborar también, que antes cuando uno viajaba en carretera miraba más insectos pegados en el parabrisas, en el frente del carro, en comparación a ahora. Entonces hay un declive claro y confirmado y bien documentado de que estamos perdiendo entomofauna, ¿verdad? Entonces sí, es un tema bien también que se puede tratar y hay mucho que hacer. Muchas gracias, licenciado Luis. Vamos a hacer la última pregunta, porque hay muchas preguntas interesantes, pero por cuestiones de tiempo, pues solo vamos a abordar algunas. La última pregunta que hace uno de los participantes es si hay insectos que han sido modificados genéticamente por el hombre. ¿Que han sido modificados genéticamente por el hombre? Sí. Y se trabaja exactamente, precisamente con mosquitos, con este grupo Diptera. Se modifican de tal manera que se reduzca su reproducción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Brasil fue un pionero en esto, en el que se modificaban mosquitos machos para que estos se aparearan, ¿verdad? Con mosquitas silvestres y no fueran fértiles. Entonces, por ende, la prole es infértil, no van a ser, entonces no vamos a tener ese aumento de mosquitos en un área. Entonces se usa bastante como para esta parte de control biológico, sí se ha modificado y se ha trabajado bastante con mosquitos. Ya vemos que la importancia de los mosquitos es sobre todo que transmiten enfermedades, por lo menos los que se alimentan de sangre. Sí, bueno, muchas gracias, licenciado Luis, por abordar todas estas consultas, algunas de las consultas que nos compartieron los participantes, y agradecemos a los participantes por estar ahí atentos a la conferencia y pues llegar hasta el final, y a usted por dedicar su tiempo. Muy bonito ese cuadro de esas. Ahí está, sí. Son unas muestras de varias colectas. Son de verdad y son de aquí de Honduras, de varios lados que hemos podido encontrar. Y muchas de estas, pues, las encontramos muertas en la calle. Interesante. Hay que saber dónde buscar. Sí, Entonces, no crean que es que uno también va matando todo lo que encuentra, ¿no? Sí, no, muy interesante y ha mostrado pues pasión por el estudio de los insectos. Gracias. Que ya sabemos que es un mundo, es un mundo. Es todo, es otro mundo, definitivamente. Así es. Bueno, muchas gracias a los participantes. También les agradecemos y no olviden, pues, a los que no lo han hecho, llenar el formulario de asistencia
Y pues nos despedimos, los esperamos a la 1 de la tarde en nuestra próxima actividad que tendremos. Buen provecho a todos y nos veremos pronto. Gracias a todos ustedes. Buen día. Estamos a la orden. Buenos días, licenciado Luis, muchas gracias. A ustedes por compartir este momento.